demostrar lo que hacemos en nuestras clases. Para ello nos vamos a valer de los textos que hemos estado escribiendo y que ustedes han plasmado en sus carpetas. Por ejemplo, Yeris. Dana. Carol no ha entrado el salón. Nancy no ha entrado tampoco. Inés. Ahorita Rivera. Juliana. Las niñas que acaban de llegar, aquí están sus textos. Valencia. Bernal. Juan Pablo. Andrei. Silva. Muñoz. Y Branson. Los que faltan con carpeta, por favor, para la próxima clase, deben traerla para poder continuar con el proceso. ¿Quién me recuerda qué hemos hecho en la carpeta? ¿Mateo? Espérate para que pueda quedar. A ver. Hemos hecho unos textos. Hemos hecho unos textos en los cuales cada uno con su tema. Usted nos indicó cómo hacer el texto. El primero era sacado de la mente, la locución entera del tema. El siguiente era ya con 3 párrafos y eran con oraciones, o sea, de las oraciones. Bueno, ¿cuál fue la mayor dificultad que encontraron para redactar estos textos? El texto original, que era sobre el tema que a usted le interesara, el tema libre, y luego cuando ya tenía que organizarlo, como dijo Mateo, en un título y 3 párrafos, donde íbamos a señalar el tipo de oraciones que habían ahí. ¿Cuál fue la principal dificultad? Ustedes tienen la voz. Los argumentos. ¿Por qué los argumentos? Porque le tocaba a uno explicar un hecho y tener que acomodarlo en los párrafos. Eso fue lo que me pareció más difícil. Lo más difícil. O sea que cuando redactamos por primera vez solamente pensábamos en el tema. O sea, ¿qué decir? ¿Verdad? Era botarle corriente y organizarlo en un párrafo. Pero cuando ya nos piden que esa idea que teníamos ahí la organizáramos en un texto más estructurado, es cuando empiezan las dificultades. ¿Cuándo se escribió el primer texto? Yo creo que algunos tienen la fecha. ¿Quién lo recuerda? ¿O lo tiene ahí? Martes 12 de julio de 2016. El martes 12 de julio empezaron a escribir su tema libre. ¿Y cuándo escribieron el segundo texto? Miren sus carpetas, ahí debe figurar en algo. ¿Alguno debió haberse ocurrido escribir la fecha? Sí. El 22 de agosto entregó ella su segundo texto. ¿Alguien entregó el texto antes? Antes del 22 de agosto, ¿hubo personas que entregaron el texto intentando darle una escritura? Entonces, vamos a ver que esto se ha dado en una secuencia de tiempo. ¿Qué ha sido? El 12 de julio fue un texto libre. Ya para el 28 de agosto encontramos que el texto debía mantener cierta estructura, como era el título, 3 párrafos
y al menos un argumento, como lo manifestaba Brandon. Luego de esto, ¿qué más hemos hecho? ¿Por qué los que no tienen carpeta no entregaron a tiempo sus textos? Háblenme de como que qué fue lo que ocurrió. Porque yo puedo decir qué ocurrió con las carpetas que acabo de devolver, pero no sé qué ocurrió con los que no. Cuéntenme por qué, para poderles ayudar. García, cuéntenme. ¿No se acordó? O sea que su merced habitualmente no realiza las tareas, ¿cierto? Ahí podemos ver una situación. ¿Qué dices, hijo? No tenía entendido unos temas, pero Ah, ya. O sea que él pensaba que había que hablar del tema. Simplemente, ¿y qué lo asustó? ¿El darle la estructura? Hablemos de eso. ¿Qué ocurre cuando no sabemos cómo organizar un texto en una estructura? Señor Barón, cuente. O sea, no sabes qué hacer. O sea, te da pánico. Eso se llama pánico a la hoja en blanco. No sabe por dónde empezar. Señor González, cuénteme. ¿Qué le ocurre a usted cuando tiene un texto así libre y tiene que organizarlo luego? ¿No haya por dónde? No ha visto cómo se hace ese proceso. Carito, por favor, cuéntame. Cuando tú ya tienes tu texto y tienes que organizarlo con una estructura, ¿qué sucede? ¿Qué se te dificulta o qué se te facilita? Cuéntame tu experiencia. ¿Por qué? Tú cuéntanos. ¿No entiendes cómo escribir una tesis? Entonces miremos que ya hay una dificultad. Hay varias. La primera que nos dicen es que es pánico a la hoja en blanco. ¿Qué decir? ¿Por dónde empezar? Segundo, que no saben cómo canalizar una estructura, cómo pasar el texto a una estructura. La niña Rincón nos vuelve a repetir que era la dificultad. Construir una tesis. Brandon, ¿qué nos decía? ¿Cuál era la dificultad? Construir un argumento, ¿verdad? Entonces, como ya tienen ahí su trabajo, yo les voy a dar unos 5 minuticos para que lo retomen. Y voy a tratar de darles una guía para tomar esto que han hecho ustedes con todas sus dificultades e intentar una ruta, al menos una ruta de ideas, para que luego, tranquilamente, ustedes intenten redactar en función de una situación en el texto. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, tienen 5 minutos para leer su texto, para mirar qué tema es. Los que no tienen carpeta, saquen una hojita y tomen un tema cualquiera para que puedan hacer el ejercicio con sus compañeros. 5 minuticos de lectura de ese texto. Yo quisiera que ustedes me contaran, después de haber tenido yo las carpetas por más de una semana, que ustedes dejaron de leer ese texto, ¿qué ocurrió con la lectura que hacen hoy de él? yo tenía los párrafos desordenados. ¿Tú tenías los párrafos desordenados? ¿Cómo sabes que estaban desordenados? Pues, No, sí, que él nos diga lo que él intuye. porque dejé las ideas, o sea, revolví las ideas. O sea, lo que dije en el primer párrafo, yo lo había hecho en el tercero. Entonces, del tercero lo tenía que haber puesto en el primero. Ah, hoy ves que hubieras podido organizar de una mejor manera. Muy bueno el aporte. ¿Qué más? De que no supe argumentar. ¿Cómo, Jess? De que no supe argumentar.
O sea, no, tú solamente exponías, o sea, dabas información y no sabías cómo argumentar. Ahora que lo miras, ves que puedes decir algo con sentido propio tuyo, porque eso es argumentar. Ah, bueno. Y entonces ella se dio cuenta que estaba solo exponiendo, no sabía argumentar, no tuvo elementos para argumentar. ¿Quién más nos dice algo? A ver, Pude haber profundizado más acerca del tema que ¿y tú crees que profundizar un tema te favorece para escribir sobre él? sí, porque escribo mucho más. Ah, o sea, tienes más cosas para decir. Pero ahora que le estamos dando una nueva forma al texto, ¿será que necesitamos colocar más información en el texto? Pues más información, pero también con argumentos. O sea, que ahora puedes opinar sobre aspectos de ese tema. Antes lo único era que exponías, ahora ya puedes decir tus puntos de vista frente al tema con más elementos. Señor Martínez, cuénteme. Le generó una nueva idea. Por acá. Señor Pita, cuénteme de su experiencia. Tenía como que las ideas revueltas. Lo mismo que le pasaba al compañero. O sea que a veces empezamos a hablar de algo en un párrafo y pasamos a otra cosa y volvemos a lo que ya habíamos dicho. También suele suceder. Señor Chaparro, cuéntenos. ¿Está en blanco? Bueno. Veamos por acá, ¿quién más? Señor Silva, cuéntenos algo, por favor. No tiene ideas en este momento. Bueno, entonces, cuando tenemos las ideas revueltas, tenemos que hacer como un mapa mental, como un diseño. Ese diseño del texto que queremos organizar recibe el nombre de superestructura. Cuando el texto es libre puede ser un texto expositivo, narrativo, ¿verdad? Pero ahora para centrarnos vamos a hablar de lo que es la superestructura argumentativa. Ya habíamos hablado de lo que es argumentar. ¿Qué es argumentar? Defender algo. Lo que Jerry descubrió. Hablar sobre el tema con una posición propia, ¿verdad? ¿Qué más es argumentar? ¿Será que argumentar también no es criticar lo que el otro dice? Para tratar de mejorarlo entre todos. Claro que sí. Entonces, la superestructura argumentativa tiene éxito si lo primero que ubicamos después del tema es un problema frente al tema. O sea, que lo primero es la presentación del problema. Por eso nos decía el compañero, me surgió una nueva idea. O sea, que ella viendo todo ese contenido puede dar su opinión personal. ¿Cuál era tu tema? La guerra. Y en torno a la guerra tenemos miles de problemas, pero ¿en cuál crees que puedes enfocarte? La lucha entre ideologías. Pero ese no está como muy elevado, algo como que más al nivel de nosotros, ¿qué podría ser? Y es de actualidad. Valor sentimental entre los humanos. Ah, y dice que dentro de la guerra está la afectividad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo un soldado de buenos sentimientos tiene que superar los estragos de la guerra? Y sobre todo ahora, con todo lo que significan los acuerdos de paz, ¿verdad? Y no solamente el soldado, todo el que haya estado frente a cualquier hecho de violencia. Ese es el problema que él acaba de descubrir del tema que había elegido. Veamos. Nancy, ¿tú qué tema escogiste? ¿Qué tema escribiste? Los autos.
sobre los autos. ¿Y cuál problema crees que se puede plantear frente a los autos? ¿Ustedes qué tema le sugerirían a ella? ¿Qué problema pueden traer los carros? La contaminación. ¿Cómo evitar accidentes? ¿O la contaminación? ¿Qué más? La movilidad. Miremos que si vamos de Puente Piedra a Bogotá hay que saber cuáles son las placas, porque el pico y placa lo puede afectar, ¿verdad? Y el trancón también, muy bien. Entonces, una vez que usted ha ubicado su problema, usted lo enuncia con sus palabras, con su estilo. Pero luego tiene que organizar o plantear su solución. La tesis es la manera como usted propone resolver ese problema. Es una afirmación que usted quiere demostrar sirve para ayudar a superar ese problema. Y luego vienen los argumentos. ¿Cuáles son los argumentos? Son las razones por las cuales usted mantiene esa posición. Entonces dice, hay que saber el pico y placa, porque si no, lo multan. Le pueden quitar el carro a la entrada de Bogotá. Usted dice, es que hay que mirar qué pasa con la afectividad de las personas que han sufrido en una guerra. Entonces usted puede proponer que la resiliencia, a través de la interacción con nuevos grupos, con muchas actividades sociales y deportivas, pueden hacer que usted adquiera seguridad y pueda desenvolverse mejor socialmente. Y así en cada tema. Entonces, ya habíamos hablado que los argumentos tienen unas partes para que sean argumentos. ¿Quién me lo recuerda? Ustedes tienen su cuaderno, por favor saquen los cuadernos. Saquen los cuadernos que ya los habíamos visto. Introducción, tesis, argumentos y conclusión. Pero eso es de la superestructura de un texto. Mira el 26 de julio, que para esa fecha vimos qué elementos debían tener los argumentos. Como el 26 de julio vimos eso. Cuéntame. Indicador argumentativo. ¿Ves? Tiene unos elementos. El principal acá es el indicador argumentativo. ¿Cuál es el indicador argumentativo que hemos utilizado este minuto? El por qué. ¿Cierto? Y tenemos una afirmación en dos partes. En una primera, que se llama conclusión o razonamiento, y en otra, que se llama premisa. ¿Qué podríamos decir? Digamos un argumento sencillo para poder señalar estas partes. Ustedes los tienen ahí en su cuaderno. Supongamos seguro que paso el año porque cumplí con mis deberes. Estudiantiles, o como estudiantes más bien.
mis deberes de estudiante. Ahora volvamos a pensar en su problema y en lo que usted quiere plantear. ¿Sí? Volvamos con el tema de la resiliencia, que es la que le sugerimos aquí al señor Martínez. Entonces podríamos decir, el ser humano puede cambiar y superar su sufrimiento porque con el afecto su persona evoluciona gracias a su capacidad de resiliencia. ¿Qué necesitaríamos para nutrir ese párrafo? Otra idea de otro párrafo. Decir cosas relacionadas con la resiliencia. Tendríamos que buscar qué es resiliencia, ¿sí? Cómo trabajar la resiliencia en los grupos, qué efectos tiene, cosas así. Pero debemos decir, afirmar algo que debemos a la vez demostrar. Aquí estamos hablando de una característica para superar el sufrimiento, que es la resiliencia. Podríamos decir algo más, que hay personas que después de la guerra se aferran a Dios y por ese amor a Dios, esa fe y querer cumplir su tarea como hijos de Dios y servir a los otros hace que ese servicio encuentren sentido y olviden o hagan como penitencia para superar eso que pudieron haber hecho en la guerra. Eso se llama reparación, ¿verdad? Lo manejamos hoy en día como reparación. Preguntas en torno a esto de los argumentos, por favor. Carito, su merced, ¿ya vio la diferencia entre afirmar una tesis y argumentar en torno a una idea sobre ella? ¿O a una razón? Pregunta, sí, pregunta, porque si no se pregunta, ¿cómo voy a poder despejarse? ¿O tus compañeros cómo van a poder ayudar? ¿Cuál fue tu tema, Carol? O sea, la vida saludable. ¿Y cuál sería un problema? O sea, la vida sedentaria. Entonces, ¿qué hacer frente al sedentarismo? ¿Qué propones? ¿Por qué crees que el deporte sería algo positivo para llevar una vida saludable? Tendrías que decir el por qué el ejercicio ayuda a tener buena salud. Tienes que buscar elementos. ¿Y qué es lo último que planteamos en un texto? La conclusión. En la conclusión, tratamos nuevamente de afirmar nuestra propuesta en la tesis, pero lo hacemos de una manera diferente a como la veníamos diciendo, como para destacar, llamar la atención, decir una frase célebre, porque además se va a cerrar el texto. Entonces, como ya tienen sus carpetas y en sus cuadernos tienen los elementos teóricos, vamos a trabajar en este nuevo texto. Es ese mismo tema que tiene, son las mismas ideas que llevo trabajadas ahí, pero
va a tratar de organizar un párrafo, el primer párrafo, para una introducción o la presentación del problema. Este rectángulo va a significar párrafo, ¿sí? Entonces, este primer párrafo se corresponde a la presentación del problema. En un segundo párrafo van a organizar lo que hace referencia a su opinión, porque miremos que una tesis es lo que usted opina para solucionar este problema, o qué propone. Más que opinar, es una proposición frente al tema. Para los argumentos, vamos a hacer 2 argumentos. El tercero para argumentos y el cuarto párrafo para argumentos. Y hacemos un quinto párrafo para la conclusión. De tal manera que usted va a reformular su texto con un título bien llamativo y con 5 párrafos. ¿Qué nos haría falta ahí? ¿Cómo relacionamos un párrafo con otro? ¿A través de qué? Aquí tenemos unos salones, se comunican a través de un corredor, ¿verdad? Van así en fila. Si estos son párrafos, ¿cómo vamos a relacionar un párrafo con otro? Muy bien. Debemos entonces prestar mucha atención a los conectores. Para que permitan ellos llevar el hilo conductor a través de todo el texto. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, intentemos trabajar en ello, por favor. Volvemos a las carpetas. Bueno, ¿cómo les pareció el ejercicio? ¿Será que el tiempo nos alcanza? No, ya quedan 2 minutos. Ya van a timbrar. Entonces, vamos a hacer eso. Como hemos hecho un trabajo y ustedes hace días que no meditan bien ese texto, vamos a llevarlo a la casa. Y en la próxima clase vamos a retomar, pero se necesita que todos y cada uno lleve esas ideas en ese proceso. No van a sacar nada de su carpeta, lo van a dejar ahí. Solamente van a anexar una nueva hoja donde eso que tienen ahí tenga un nuevo vestido, un nuevo diseño. Y es el diseño del texto argumentativo, ¿verdad? Entonces, dejamos eso como tarea, y como es como tarea, y yo sé que todos no lo hacen solos, cuando terminen acá, después de conclusiones, van a colocar un anexo que se llama bibliografía. Lo mínimo que hay que hacer es documentarse y hay que reconocer de dónde se sacan las fuentes. ¿De acuerdo? Bueno, buena tarde.